Bueno, las 4:05 de la tarde. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por participar. Hoy iniciamos el primer encuentro, el módulo de 4 que vamos a hacer de capacitación, inducción, conocimiento de nuestra serie, SAIN, bondades, la razón de ser del por qué le hicimos. No sé si lograron escuchar la canción de Juanes, que es hermosa, que se llama La vida es un ratico. Y dice, porque en estos tiempos son difíciles y es más escasa la verdad. Es muy bella esa palabra. Nos sentimos muy orgullosos desde la editorial EDB, de ser una editorial internacional que más vende libros a nivel mundial, y eso nos hace sentir orgullosos porque somos una editorial católica que promueve los valores y el mensaje de Don Bosco. Nos interesa mucho que llegue a todos los colegios de cada rincón de este planeta, para que tengamos menos violencia, para que podamos vivir en paz, para que podamos vivir en respeto, para que podamos vivir en armonía. Qué maravilloso sería un mundo así, ¿no? Es el ideal, algún día lo encontraremos. Entonces, bienvenidos todos, muchísimas gracias. Nuestra red de consultores internacionales, hoy nos acompaña la profe Luis Genara desde Perú, y ella nos va a acompañar los 4 módulos. Profesora Luz, bienvenida, ya te anclo. Bienvenidos a todos. Que Dios nos bendiga, que Dios los bendiga y feliz jornada de mucho aprendizaje. Muchas gracias, Freddy. Muy buenas tardes. Un saludo cordial a todos. Como ya bien Freddy lo anunció, soy Luz Enríquez. Me estoy conectando desde Perú. ¿Quién soy? Soy educadora de profesión, 20 años enseñando educación religiosa. En mis inicios, mis primeros 15 años en aula, luego como coordinadora en una ODEC, en una oficina diocesana de educación católica acá en Lima, Perú. También soy docente universitaria en la Pontificia Universidad Católica. Toda mi experiencia en lo que es investigación, en lo que es capacitación, formación continua, está orientada al área de educación religiosa. Pastoralmente colaboro con la Operación Mato Grosso, con los salesianos, pero también brindo capacitaciones, asesorías a colegios de órdenes religiosas acá en Perú, como los claretianos, los marianistas y también los agustinos. Para mí es una alegría, es una bendición estos espacios, y hoy conectarme con ustedes, ¿no? El propósito es único: fortalecer el desarrollo del área de educación religiosa, colocarlo en ese horizonte del enfoque por competencias holístico, con esa mirada desde donde se debe mirar en los siglos, en este siglo que estamos viviendo, ¿no? Eh, Como ya lo anunció Freddy, los voy a acompañar durante 4 módulos. Este es el primero, y el acercamiento que vamos a tener es enfocado en este primer módulo con la parte curricular, pero también haciendo análisis en la propuesta curricular de Colombia, la última, y también cómo esto se va trabajando desde el proyecto SAI. Pero antes de comenzar a hacer la presentación de todo el hilo temático y cómo se va haciendo esta articulación, yo sé que todos venimos de una labor previa. Así que vamos a hacer una pausa activa, pero una pausa activa en el sentido dinámica, en donde vamos a un poco a relajar nuestro cuerpo y nos vamos a poner en sintonía. Entonces yo los invito que los que puedan, ¿no? De repente puedan prender su cámara y vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio consiste en que vamos a tratar de inspirar y luego expirar, y en ese itinerario vamos a encontrar como un control de nuestras emociones, un control interior que nos va a permitir pues estar con esa predisposición para la escucha y para las entradas que tengan que
que venir en cuanto al conocimiento. Entonces, vamos a hacer yo les voy a dar las indicaciones y ustedes ahí me siguen, ¿no? Que primero vamos a hacer es hacer una inspiración profunda y vamos a elevar los hombros tan altos como se puedan y que lleguen a las orejas. Y luego vamos a tratar de expirar, pero de un golpe hacia abajo. Ya, este ejercicio lo vamos a repetir 3 veces. Vamos, 1, 2, 3. Inspiramos profundamente y llevamos los brazos hacia los hombros hacia las orejas y luego expiramos de un golpe y soltamos los brazos. Otra vez, inspiramos profundamente, elevando los hombros hacia las orejas, expiramos de un golpe y soltamos los brazos. La última, inspiramos profundamente, elevamos los hombros hacia las orejas y expiramos soltando los brazos. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero con un cambio. Vamos a inspirar profundamente, elevamos nuevamente los hombros hacia las orejas, pero esta vez ya no lo hacemos de un golpe, sino vamos a expirar muy despacio, llevando nuestra atención al aliento que sale y pasa por nuestros labios. Vamos a volver a hacer lo mismo. Inspiramos profundamente, elevamos nuevamente los hombros hacia las orejas y expiramos muy despacio, llevando nuestra atención al aliento que sale y pasa por nuestros labios. Otra vez, inspiramos profundamente, elevamos nuestra mente, nuevamente los hombros hacia las orejas y expiramos muy despacio. Y aquí vamos a cerrar los ojos y en esa cerrada de ojos observamos en nuestro interior nuestros pensamientos que van apareciendo, las inquietudes que sentimos y vamos configurando cómo está nuestro interior. Si está como un mar en calma o está como un mar en oleaje y luego aceptamos lo que encontramos. Cómo está nuestro interior y desde esa mirada interior nos vamos a predisponer a la escucha de esta presentación. Muy bien, o sea, si de repente se soltaron, ayuda ese ejercicio. A veces cuando estamos en el aula, también es necesario, por ejemplo, cuando los alumnos los vamos a hacer una entrada para que puedan entrar a una escucha del Evangelio. Entonces son pequeñas estrategias que nos van a ir ayudando a hacer ese previo para que luego pues se puedan los alumnos concentrar, entrar en un silencio contemplativo, por ejemplo. Con este previo, yo inicio el tema que corresponde al módulo de hoy, ¿no? Entonces voy a compartir pantalla. Ahí con la presentación me voy a ir guiando. Habrá un espacio en el cual pues ustedes me podrán hacer preguntas y ahí vamos dinamizando también. La idea es que sea activo, que esa recepción verdaderamente llegue a esa escucha y sobre todo se comprenda para dar sentido cómo se va configurando el área de educación religiosa, como ya lo anuncié, en este contexto volátil, ambiguo, en el cual vivimos. Entonces, lo único que quiero es que ustedes me confirmen. Estoy comenzando a hacer mi presentación y quiero que se vea. ¿Se ve? Sí, señora, perfecto. Muy bien. El título del módulo es la propuesta curricular de educación religiosa en el proyecto Sayin EDB. Es decir, cómo encontramos una resonancia
a la Yo metí el curso, propuesta está pegándome curricular como un marrón. colombiana, ¿no? En el proyecto Sayin de Editorial Edebet. Es decir, vamos a caminar, como les anticipé, en este primer módulo, en lo que entendemos, ¿no? Por currículo, pero un currículo en el cual ya se puede especificar dónde están esas coordenadas, en este caso, en el proyecto Sayin, y que luego correrá más adelante en los otros módulos, con las metodologías, con la parte de la evaluación, con las estrategias. Entonces, para situarnos, partimos de esta frase que se recoge de Torralba, que educar es despertar a la persona, acompañarla para que pueda adquirir el máximo nivel de conciencia y pueda desarrollar todo su potencial que lo tiene innato, pero sobre todo llevarlo a esa cima de que pueda hacer lo que está llamado a hacer. Dicho de otra manera, en educación religiosa es llevarlo a que sea persona humana, llevarlo a que le encuentre sentido a su proyecto de vida y finalmente pues a ese propósito de vida que todos estamos llamados, que es la santidad. Entonces, por ahí vamos partiendo desde esa mirada en qué consiste educar en educación religiosa, que va más allá de la doctrina. Implica en una mirada holística, en una mirada integral de competencias, tener en cuenta cómo hacer para que el alumno pueda desarrollar no solamente la parte religiosa, sino también la parte espiritual. Con esta, con esta cita, vamos entrando justamente a buscar esa relación entre la propuesta que están en los estándares para la educación religiosa que sale el 2022, propuesta por la Conferencia Episcopal Colombiana, y cómo el proyecto Sayin, o sea, cómo los textos, cómo esta se encuentra en los textos escolares de Editorial EDB, ¿no? Vamos a ir buscándole esa relación entre lo que plantea los estándares y lo que hay en el proyecto SAI. ¿Cuáles? Hoy día hay dos objetivos. El primer objetivo es percibir las necesidades existentes en la sociedad actual para el desarrollo de la dimensión espiritual y religiosa en esa formación integral. Es decir, el educador de educación religiosa, para que pueda en el alumno fomentar el desarrollo de competencias, tiene que ser consciente de que existe un contexto y que ese contexto tiene características y que hay que reconocerlas para luego ver cómo se va configurando y se va aportando en esa formación que luego les será útil a nuestros alumnos cuando tengan que ejercer ya como ciudadanos, cuando tengan que tomar ciertas decisiones, pero eso pasa por toda una formación. El segundo objetivo es analizar los elementos que Ahora sí. determinan los procesos de la enseñanza y el aprendizaje que están presentes en los estándares para la educación religiosa que están propuestos por la Conferencia Episcopal de Colombia y que estos elementos, ¿cómo demostramos que están presentes en el proyecto SAIN? ¿Ah? Para que estos objetivos puedan ser dinamizados y ser logrados, pues nos tenemos siempre que anclar a un contenido. Y lo que abordaremos hoy está relacionado con reconocer cuáles son las características de la sociedad actual, luego centrar a la educación religiosa en Colombia, ¿no?
cómo está planteada en estos estándares y luego acentuar lo que implica desarrollar la inteligencia espiritual que están mencionadas en estos estándares y luego cómo se aporta a que se desarrolle la dimensión espiritual y la dimensión religiosa en el alumno y finalmente analizar, ¿no?, esos elementos curriculares de la educación religiosa en Colombia que están presentes en el proyecto SAI. Entonces vamos a ir cogiendo cada uno de estos puntos y yo se los voy a ir presentando, se los voy a ir fundamentando, pero también les voy a ir relacionando. Partiendo de las características de la sociedad actual, ¿no? Cuando abordamos los aportes de José Marina, un español que plantea en el 2015 que por los años 80, ¿no?, cómo se va configurando las características de la sociedad y ya se le comienza a configurar como que es una sociedad versátil en la cual nos movemos en ese aprender, pero también en ese desaprender. Y le dan una denominación que estamos en esta época de los años 80, se está en un entorno VUCA. Es decir, las características de la sociedad son volátiles, son inciertas, son complejas, son ambiguas. Por lo tanto, desde la educación, lo que hacemos es preparar al alumno para que pueda ser capaz de enfrentarse a este entorno con estas características. Y esto hace que vayamos en ese constante de aprender y desaprender. En la siguiente lámina vemos cómo hay un cambio de este contexto VUCA a un contexto que hoy los expertos lo configuran como un contexto BANI, es decir, después de 1980, tras la Guerra Fría, ¿no?, el mundo queda con estas características: volátil, de incierto, de complejo y también de ambiguo. Pero luego se van sumando otras características que surgen con todo lo que el fenómeno que implicó la pandemia del COVID. Entonces, tras el COVID, nos encontramos en un mundo caótico donde se van sumando otras características, como por ejemplo, nos encontramos en una sociedad frágil, nos encontramos en una sociedad con ansiedad, nos encontramos en una sociedad que ya no es lineal y también nos encontramos con características en la sociedad de que es incomprensible. Entonces, cuando uno va siendo consciente de que la sociedad está así, lo que uno en el plano educativo, teniendo al frente al estudiante, va pensando, entonces, ¿cómo te tengo que formar? ¿De qué manera tengo que contribuir para que todas esas entradas que vas recibiendo en las clases vaya teniendo sentido y verdaderamente vaya aportando pues a que pueda desenvolverse en la sociedad con estas características? Sin ir muy lejos, eh, por ejemplo, ¿no?, ¿qué tenemos ahí? Tenemos la guerra, pero también vemos cómo en este fenómeno, ¿no?, de lo que es la guerra, también surge la fe, surge la esperanza, y cómo nos vamos movilizando ahí también para ser pueblo andando, para ser pueblo caminando juntos. Con esta configuración de ser consciente que estas características se dan en la sociedad, surge una pregunta. Y la pregunta es, ¿será posible el desarrollo humano e integral? ¿Realmente estamos educando para que los estudiantes
puedan enfrentarse, ¿no?, a esos desafíos de lo que implica, ¿no?, trabajar en lo humano, pero que también lo humano sea sostenible y que también pueda ser integral. Pues para responder a estas preguntas, siempre vamos anclando dónde nos podemos ubicar o encontrar esa aproximación. Mirando el contexto mundo, sabemos pues que la UNESCO y así otras instituciones van fijando ciertas políticas educativas en donde de alguna manera vamos teniendo una cuota de presencia y tenemos que actuar. Y como profesores de educación religiosa no estamos ajenos a ellos, porque en todos los países estamos dentro de una propuesta curricular donde hay que aportar a esa formación integral. Entonces, siendo conscientes de que las competencias no es algo que, no es un conocimiento en el que yo tengo que abrir el cerebro al alumno y colocarlo, sino que tengo que propiciar su desarrollo. Entonces, tengo que buscar escenarios, ¿ya? Y esos escenarios deben estar conectados con aportar a atender, por ejemplo, los objetivos del desarrollo sostenible. Los 17 objetivos de desarrollo sostenible plantean metas que están implicadas con problemáticas, con necesidades sociales, donde el alumno es capaz de poner su granito de arena desde este contexto local y poder aportar, ¿no? Hay objetivos que lo que buscan es cero pobreza, hay objetivos que están implicados en el cambio climático, hay objetivos que están implicados en la energía, en las igualdades, ¿no? Entonces, vamos viendo ahí dónde estaría esa presencia local. Pero también estos objetivos del desarrollo sostenible también son mirados desde la iglesia, desde la doctrina. Entonces, el Papa lo que hace, nos plantea el Pacto Educativo Global, que está relacionado con los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, ese mundo buca, volátil, ¿no? Uno va configurando y decir, ¿de dónde me voy anclando? Entonces, los objetivos del desarrollo sostenible, luego mi pacto educativo, por ejemplo. Todo ello me lleva como a configurar una posible respuesta a una pregunta. Esta pregunta es, ¿puede ser la educación religiosa un signo de esperanza en un mundo frágil, en un mundo volátil, en un mundo ambiguo, en un mundo incierto, ¿no? ¿Cómo puede ser el área de educación religiosa, ¿no?, ese centro que aporte a ese signo de esperanza? ¿Qué tengo en el centro de este abanico? Tengo marcadas las características en las cuales el mundo se mueve hoy. Un mundo incierto, un mundo vulnerable, un mundo volátil, un mundo complejo, un mundo interdependiente, un mundo que vive la hiperaceleración, un mundo en el que la sobreinformación salta al día. Entonces, pero voy como buscándole ese contraste. Si hay esas características de incertidumbre, desde el área de educación religiosa, ¿qué le puedo aportar? Esa serenidad como el centro de la gravedad. En un mundo que es vulnerable, ¿no? ¿Qué le puedo fortalecer? ¿Qué puedo yo ofrecer desde el área de educación religiosa, ¿no? Fortalecer esa parte interior, trabajar la pedagogía del cuidado, por ejemplo. Desde esas características volátiles, ¿no? ¿Qué le puedo ofrecer? La apertura, la flexibilidad. Si el mundo es complejo, si los problemas son complejos, ¿qué le puedo ofrecer? Que aprenda también a responder a esos problemas con situaciones también complejas. En esa interdependencia
en la que nos va ganando el ego, en la que a veces nosotros creemos que solo lo hacemos, ¿qué debemos ofrecer desde el área de educación religiosa? Esa fraternidad, trabajar el compromiso, desde esa hiperaceleración que hay a veces, ¿no? ¿Qué le puedo yo ofrecer? Que se priorice, que se aprenda a discernir. Qué importante, ¿no? Para tomar las decisiones es el discernimiento. Ahora, por ejemplo, nos encontramos en un ambiente de sinodalidad y cuando uno se va acercando a encontrar el sentido de este estilo de ser iglesia hoy, uno va comprendiendo qué importante es aprender a discernir y en ese discernimiento dejar que el Espíritu Santo hable y nos ayude a tomar buenas decisiones. Entonces, si vamos ayudando a que el alumno sea consciente de que esta mirada trinitaria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos va acompañando, pues esa reflexión realmente ayuda, ¿no?, a tomar buenas decisiones. Características de la sobreexcitación informativa. Tanta noticia falsa? ¿Qué le puedo yo ofrecer? Le puedo ofrecer al Evangelio, al acercarse a la lectura bíblica como ese espacio de paz. Entonces, vamos viendo cómo se van marcando nuestros propios propósitos de aprendizaje en educación religiosa, en toda esta parte, a partir de que se reconoce cómo está el mundo, cómo está la sociedad, ¿no? Graficada en ese mundo Bani, en ese mundo Buca, y todo lo que implica también integrarse, a cobrar sentido en trabajar los objetivos del desarrollo sostenible y el pacto educativo. Entonces, ¿cómo está la educación religiosa en Colombia? Colombia, de acuerdo a los documentos analizados, pues está orientada a trabajar en el enfoque por competencias, a trabajar en una evaluación formativa, ¿no? Pero siempre uno se tiene que hacer preguntas. Primera pregunta dice, ¿cómo esperar resultados diferentes si seguimos haciendo las cosas? Es decir, ¿cómo yo puedo atender los objetivos del desarrollo sostenible? ¿Cómo yo puedo involucrarme en lo que pide el Papa en el pacto educativo? ¿Cómo yo puedo involucrarme en atender esas características del mundo que las tengo en cuotas pequeñas en mi comunidad local, si metodológicamente, si curricularmente, si didácticamente, en el aula sigo haciendo lo mismo que le corresponden a otros enfoques que por el cambio de contexto dejaron de ser apropiados? Entonces la pregunta lleva siempre a reflexión. ¿Cómo puedo esperar yo resultados diferentes si en el aula yo sigo haciendo las mismas cosas? Y la otra pregunta es si somos capaces de educar para un mundo en cambio. Y estas respuestas, pues las vamos a encontrar en ese cambio de perspectiva curricular, en ese cambio de metodologías y en ese cambio de evaluación. Hoy el módulo está centrado en una de estas aristas, que es el currículo. La próxima será metodología, la próxima será evaluación y dentro de esa metodología abordaremos también estrategias. Entonces, cuando uno tiene como esas tres patas articuladas que nos corresponde a nosotros como maestros tenerla clara, uno lo que hace es, primero, a veces, como nos dicen los alumnos, aprender a ubicarnos. Uno primero lo que tiene es que ubicarse en la propuesta curricular que está vigente por norma. Uno plantea esa propuesta, la lee esa propuesta y comienza a entender cómo curricularmente está implicada, cómo se va a evaluar y cómo se va a dar la metodología. El enfoque por competencias es lo que está planteado curricularmente. Ese enfoque por competencias pide que la metodología que se hace tiene que ser ágil, tiene que ser activa,
Y luego también cómo tiene que ser esa evaluación. Una evaluación formativa, pero los matices que va teniendo ahí para que esto tenga resultado desde la autorregulación, desde la coevaluación, desde la metacognición, desde la retroalimentación, por ejemplo, uno va configurando cuáles son esos elementos que va teniendo presente, ¿no? Entonces, respondemos que es posible hacer las cosas diferentes y situarnos, ¿no?, en esta propuesta curricular y atender a las características que se van presentando en la sociedad desde estas tres aristas. Iniciaré por ver la parte curricular. Esta propuesta de currículo me lleva a entender de que el estudiante tiene que aprender, ¿no? Luego tiene que trabajar, pero luego tiene que compartir y lo tiene que hacer en cualquier contexto. Y ese contexto no necesariamente son las cuatro paredes del aula. Puede también ser involucrarse en el contexto de la comunidad, el contexto de lo que hay fuera de las aulas. El que el alumno aprenda, trabaje y comparta en cualquier contexto, lo va a ir configurando para que luego él pueda dar características de que trabaja de manera proactiva, de que es creativo, de que es innovador, de que es reflexivo, de que es crítico, de que tiene ese potencial espiritual desarrollado y también esa conciencia ética, moral, que le va aportando a esa identidad personal. Eso también implica que el profesor sea consciente que el alumno también va viajando en ese desaprender y reaprender, pero también en un escenario de autonomía. Si todo esto se va configurando, al final nuestros alumnos podrán resolver problemas en este mundo con estas características que las he ido presentando, pero también podrán ir configurando su personalidad sólida, ¿no? Entonces, aprendizaje autónomo, el alumno aprende en cualquier contexto y al final todo eso va a favorecer a ciertas competencias que la sociedad reclama. El enfoque por competencias está también en ese horizonte. Y es que el currículo de Colombia responde a lo que la UNESCO ya desde 1998 invita, ¿no?, a trabajar en los cuatro pilares básicos, ¿no? Entonces, ya el informe de LORS nos dice que no es suficiente que el alumno conozca, que no es suficiente que lo que conozca lo lleve a la práctica. Tiene que dar un salto más, tiene que aprender a vivir juntos. Y ese aprender a vivir juntos tiene implicancia en la parte emocional, en la parte espiritual. Cuando eso se va configurando, realmente se puede demostrar el que hemos aprendido a ser personas, pero sobre todo personas humanas. Entonces, tenemos que ir entendiendo que de repente la mirada de darle ese acercamiento de la doctrina, ¿no?, y que solamente me llegue a si comprendió la parábola y después que vaya haciendo momentáneamente gestos, actitudes de solidaridad, de empatía, pero solamente quedan allí y no ha partido desde esta vida interior, ¿no? Al final no logro que se configure como esa persona humana que tenga auténtica vinculación con el otro, que aprenda a vivir a los pies del otro, porque no he ayudado a que desarrolle pues ese camino que al final lo lleva a una auténtica vinculación. Entonces, todo esto, ¿cómo se sostiene y verdaderamente se relaciona
con lo que está definido en los estándares, ¿no? En los estándares, en esta propuesta de Colombia. Cuando uno se acerca al documento, encuentra palabras claves, pero que son resonancia y son como esas palabras que a mí, que uno las va subrayando y dice, ah, esto es lo que buscas, esto es lo que hay que hacer. Entonces, cuando uno se acerca, por ejemplo, a hacer la lectura del documento de los estándares, encontramos literalmente esto. La educación religiosa aporta a la educación integral de la persona, o sea, que se desarrolla en todas las dimensiones, ¿no? Reconoce, ¿no? Que el desarrollo de la inteligencia espiritual, que tiene implicancia en esa dimensión espiritual dentro de ese abanico integral, ¿no? Que manifiesta el hecho religioso, ¿no? Es clave para el crecimiento de la persona en su búsqueda de sentido y en la configuración de su proyecto de vida, tanto personal como comunitario. Lo que me está diciendo es que educación religiosa debe propiciar el cultivo de la inteligencia espiritual, cuyo punto de partida es que el alumno le encuentre sentido a la vida, a la realidad, configure su proyecto de vida en esta vida, que cuando uno es consciente, reconoce que es temporal y que está aquí porque ha sido donada por Dios. Por lo tanto, ese darse día a día fluye en esa vida personal de armonía, de sentirse uno mismo valorada, querida, agradecida, permanece en oración, pero también es consciente que no estamos solos, que somos personas en relación y permite esa fluidez comunitaria. Entonces, ancla en la importancia de desarrollar la dimensión espiritual. Y luego dice otro fragmento, valora y propone el aporte específico de la dimensión religiosa que está conectado con la experiencia religiosa, con el hecho religioso, con la tradición cristiana, con el diálogo con la cultura, ¿no? Con trabajar la doctrina social de la iglesia, por ejemplo, en este caso, con el bien común. Entonces, nos, nos abre, ¿no? Nos abre esa puerta y nos dice, educación religiosa en Colombia tiene que centrarse en desarrollar competencias para aportar a esa formación integral. Pero ese desarrollo de las competencias están orientadas a que el alumno desarrolle su dimensión espiritual y también su dimensión religiosa. Si queremos hacer una comparación con currículas o propuestas anteriores, como que la dimensión espiritual que entre en el área de educación religiosa estaba como dormida, no la tocábamos y a veces entendíamos que esa parte espiritual está solamente destinada pues a quien tiene una profunda meditación y se encaminaba los sacerdotes, las religiosas, ¿no? Y siempre nos enfocábamos solamente en la dimensión religiosa, lo que configura entender a la doctrina y ponerla en práctica. Pero ahora ese abanico se abre y tenemos que entender qué es lo que implica desarrollar la dimensión espiritual y a dónde hace ese encuentro, ese match con la dimensión religiosa y configuran el desarrollo de la competencia, así como y se puede ver que es un desarrollo de manera espiral. La figura que yo tengo al costado es una figura tomada de uno de los proyectos AIN y la he colocado ahí justamente para hacer esa relación. Es decir, mira, la propuesta que está en los estándares te pide que trabajes la dimensión espiritual, te pide que desarrolles, promuevas en el estudiante el cultivo, el desarrollo de la inteligencia espiritual. Pero acá ya la tienes, ¿no? Porque en este caso, cuando uno se acerca a entender esa implicancia de desarrollar la inteligencia espiritual, pues
parte de que se le encuentre el sentido a la vida, que se responda a ciertas preguntas existenciales. Entonces, los proyectos ahí lo que hacen es partir de ello ya, ¿no? Entonces, acá ya más adelante están las estrategias, pero acá dice la gran pregunta, ¿qué sentido tiene la vida? Y luego, obviamente, va a ir desarrollando en esa unidad que está dentro del proyecto con otras actividades que al final me van a ir dando cuenta que estoy trabajando esa dimensión espiritual que propicia el desarrollo de la inteligencia espiritual y también esa dimensión religiosa como está planteada en el documento de los estándares. Un poco más para hacer esta conexión entre la dimensión espiritual y la dimensión religiosa. Y aquí lo que hay es un soporte válido, se recoge de Torralba. Torralba sabemos que es teólogo, que hoy trabaja muy cercano al Papa y aporta mucho en lo que es esta investigación acerca de la inteligencia espiritual y también aporta estrategias de cómo debemos los maestros propiciar que se cultive, que se desarrolle, cuáles son las estrategias más apropiadas. Para Torralba, esta dimensión espiritual es dinámica, es decir, no está estática y fluye entre una conexión, entrar en esa trascendencia, pero también en esa conciencia, ¿no? Que hace que se desarrolle ese vínculo, esa conexión entre todos los seres humanos, ¿no? Y eso, esa conexión, ese vínculo, hace sentir a la persona que somos parte de un todo orgánico. O sea, somos parte del mundo. Eso hace que, que desarrollemos una conducta ética fundada en la benevolencia universal, que se practique la compasión, que se experimente la unidad total en una apertura constante que va en varias direcciones, como lo veremos más adelante. Buscando también el sustento de Torralba, ¿no? La espiritualidad incluye la relación con el ser trascendente. O sea, en el párrafo anterior dice, ¿no? Que el ser humano tiene que ser conexión, trascendencia y conciencia. Y como primer punto parte de que se reconozca que es parte del todo. O sea, que tenga ese pensamiento holístico de decir, por ejemplo, decir, bueno, la acción que yo hago hoy de no cuidar el medio ambiente tiene efecto en la persona, en mis nietos, en mis descendientes, en lo que venga, y no actúo egoístamente, por ejemplo, ¿no? Entonces, también sabemos que caemos en esa sensibilidad de la necesidad del otro y nos vamos acercando con esa mirada más humana, ¿no? Pero también se abre esa mirada de que no somos solamente en relación con todo lo que está a la vista, con todo, con el prójimo, con la naturaleza, ¿no? Sino que también somos personas en relación con el ser trascendente que conocemos como Dios. Cuando incluye esta relación, lo que hacemos es llevarlo de manera metafórica en lo que es religiosidad, porque evoca ya la existencia de esa alteridad en una realidad que no es el yo, pero que el yo reconoce en el fondo de su ser y con la cual puede interaccionar, reconocerse y acogerse. Entonces, vamos a ir entendiendo qué es lo que abarca la dimensión espiritual y dónde educación religiosa la comienza a configurar y o sea, la dimensión religiosa como que le da la mano a estas características que el alumno le encuentra el sentido y luego pues camina por la dimensión religiosa y finalmente ayuda al alumno que tenga esa auténtica vinculación. Farran, ¿no? Que es un autor que cita Torralba, hace esta distinción
entre espiritualidad y religiosidad, porque es importante esto. De ahí podemos entender con claridad lo que implica desarrollar la dimensión espiritual y lo que implica desarrollar la dimensión religiosa, ¿no? Según Farra, la espiritualidad es una dimensión del ser, una cualidad que está inherente en todo ser humano. ¿Qué quiere decir cuando dice que está inherente en todo ser humano? Que todos la tenemos. Todo el ser humano cuando nace tiene esta espiritualidad en potencia y este pensamiento comienza a tener otro giro a partir de lo que surgen las inteligencias múltiples. Si queremos un poco de fundamento, sabemos que cuando surgen las teorías de las inteligencias múltiples de Gardner, el concepto de inteligencia unitaria, heredada, que era en desuso, porque antes de las inteligencias múltiples se concebía que la inteligencia era única, era heredada, entonces pues estaba dotada para ciertas personas. Con las investigaciones y los aportes que se convierten en teoría de las inteligencias múltiples, queda claro que en el ser humano lo que existen son diferentes capacidades que están innatas en potencia y que lo que necesitan es de un contexto inmediato para que se puedan desarrollar, ¿no? Y dentro de esas capacidades se descubre pues a esta inteligencia espiritual como una capacidad que hay que desarrollarla y propiciar su cultivo también. Entonces, de allí es que todo ser humano que nace no tiene esta espiritualidad en potencia. Por eso a veces entendemos que porque hay personas que le han encontrado el sentido a la vida, son buenas personas, están involucradas en actos buenos y que no necesariamente pasan por una vida religiosa. No van a misa todos los domingos, pero al final llegan a ser buenas personas, ¿no? Entonces, han encontrado una forma de cómo ir cultivando el desarrollo de esta inteligencia espiritual. Entonces, aquí se va planteando de que esta espiritualidad es esa cualidad inherente en todo ser humano. Con eso queda claro que inclusive el ateo la posee. Mientras, ¿no? Farra dice que la religiosidad tiene que ver ya con el hacer, con el obrar, con el actuar, incluye ya las prácticas de oración, el ritual, la celebración, y finalmente está la pertenencia a una determinada confesión, ¿no? Entonces, ahí ya se abre pues a ese ámbito trascendente, ya el alumno camina al encuentro con el misterio, encuentra otros testimonios, va a conocer la doctrina, las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas de la iglesia actual, y va configurando, ¿no? Pero de antemano ha estado en otro ámbito primero, en el cual ha encontrado el sentido a la vida, eh, ha sido consciente de que es persona en relación, ¿no? Y esos aportes se lo da la dimensión espiritual y luego se conecta con la dimensión religiosa y vamos como configurando en ese enfoque por competencias lo que al final logramos en el alumno. El círculo, por ejemplo, acá nos hace ver eso, en la cual dice, ¿no? El círculo más grande corresponde a la espiritualidad porque es el carácter universal. Todos tenemos la potencialidad de desarrollar. Se adentra en lo celeste y dice, habla de la religiosidad y dice que es la relación entre yo y la realidad fundante que presupone ya un acto de fe. Entramos a la parte ya de la creencia, ¿no? Y luego, lo que está en el más chiquitito es ya la confesionalidad, indica la adhesión a una determinada comunidad religiosa.
Ya entramos ahí a ver los carismas y todo ahí, ¿no? Entonces nosotros en el plano educativo tenemos que movilizarnos en promover el desarrollo de la espiritualidad y esa entrada a esa dimensión religiosa. Un poco más sustentando esta dimensión espiritual y religiosa, la espiritualidad abarca todo lo humano y es el verdadero cauce para comprender tanto la vida interior de la persona, sus sentimientos, sus creencias, sus deseos, como también esa vida exterior. Es decir, tiene un hacia adentro y también tiene un hacia afuera. En una formación integral es clave y esta debe trabajarse de manera transversal e interdisciplinar. La inteligencia espiritual hace posible que se dé la conciencia religiosa, ¿no? Porque como dice Gómez, solo porque el ser humano tiene esta inteligencia puede vivir la experiencia religiosa. La creencia religiosa es una manifestación de ese desarrollo, de ese cultivo de la inteligencia espiritual. Cuando logramos que el estudiante desarrolle esta dimensión espiritual, acontece lo siguiente. Un maestro lo que hace, ayuda a que el alumno se conecte primero consigo mismo, a crecer en el conocimiento y profundidad personal para que pueda descubrir los recursos interiores y las potencialidades que tiene, los dones, sus carismas, sus estilos, ¿no? Primero nos miramos a nosotros mismos. Luego, desde esa mirada interior que yo tengo, desde esa profundidad personal, voy detectando las claves que me van permitiendo conectarme con lo que los otros son, los otros seres humanos, la naturaleza, ¿no? Y con lo que la realidad es en total. Eso lo que hace es que se genere una renovada conciencia de que somos seres en relación, somos pueblo andando, en el que nos vamos sintiendo parte de esa comunidad, de esa unidad con los demás, con todos los seres y formas de vida que hay en este mundo, ¿no? El tercer punto es que desde esa conciencia mía, que me siento que soy en relación, que me siento parte del todo, brote en mí ese compromiso social, ese compromiso ecológico que hace posible que las palabras que están en los documentos que dice desarrollo humano, transformación social, verdaderamente cobren sentido. Entonces, educación religiosa tiene que trabajar primero ese acercamiento a que el alumno se conecte consigo mismo, se reconozca que no es persona sola, que es persona en relación y que en esa relación también tiene una relación con lo trascendente. Cuando está configurado desde ese lugar, recién va a brotar ese compromiso social. Uno no es empático así de golpe. Para hacer una verdadera empatía, a uno le tiene que nacer la empatía. Para ser generoso, pasa lo mismo. Para ser solidario también. Si no, el acto solidario cae en ese cumplir, en ese compromiso, bueno, que tengo que colaborar, pero no se vive esa experiencia de que lo estoy haciendo porque el otro también tiene mi misma dignidad, porque estamos configurados en este mundo, ¿no? Aquí hay algo bonito en la cual podemos un poco conectar esta dimensión espiritual que provoca el trabajo de la inteligencia espiritual con la parte de la dimensión religiosa. Para Torralba,
la espiritualidad se canaliza a través de los esquemas religiosos que existen en el contexto social y cultural a la que pertenece el niño. Es decir, si no existiera ese esquema religioso, la espiritualidad no tendría forma de poderse demostrar. Entre religión y espiritualidad, dice Gómez, hay una relación. Y la relaciona en que la espiritualidad es el agua y la religión es el recipiente que le contiene y le da forma. Por ejemplo, ¿no? O sea, si acá vemos el agua, por ejemplo, ¿no? Si la espiritualidad es el agua, es todo el mar, y uno la religión lo que hace es le da la forma. En este caso, le da la forma, pues, ya en el contexto cristiano, por ejemplo, ¿no? La religión ofrece un lenguaje para explorar, abrir y gestionar esa búsqueda humana de plenitud. Y nosotros tenemos a esa perla preciosa que ofrecemos a la sociedad, que es el Evangelio y cómo lo podemos concretar pedagógicamente, pero también de manera espiritual. El fenómeno religioso no solo aporta una forma de vida ética y moral, es decir, no solamente le doy digamos, el conocimiento del mensaje de Jesús, de sus enseñanzas, para que actúe en esa implicancia ética y moral, sino también invita a que se pueda fundamentar, ¿no? Que nos hemos comprendido a sí mismo y que somos personas en relación con nosotros mismos, con los demás, con el mundo, y que también con quien nos ha creado, con Dios, ¿no? Entonces, haciendo una diferencia, la inteligencia espiritual es una capacidad, como lo mencioné, que está innata en todo ser humano, pero la experiencia religiosa es don, es gracia, que permite que esta espiritualidad pueda manifestarse de una manera más clara y más dada. Desarrollar la educación religiosa que tenga en cuenta esta dimensión espiritual y esta dimensión antropológica, esta dimensión religiosa, pasa por comprender tres principios antropológicos que son claves, ¿no? Dice Benedicto XVI en Caritas in Veritati número 68, que somos un don y no el resultado de una autogeneración. Entonces, es decir, si uno ahorita entra en una mirada de reflexión, en una mirada de encontrar el sentido a nuestra vida, podemos pensar que ninguno de nosotros ha tenido que enviar a Dios una solicitud, un formulario Google, un formulario, ya sea pues utilizando Google, y decirle, ¿no? Dios, yo he querido nacer en Colombia, yo he querido nacer en esta familia, yo he querido que mi mamá sea esta persona, o sea, no le hemos pedido nada, hemos sido donados. Y cuando hemos entrado en nuestras preguntas existenciales, que a veces por reencuentros familiares hemos ido sintiendo en que quizás nuestra vida ha corrido peligro, porque de repente nos cuentan, no, mira que tu mamá tuvo un parto complicado, difícil y que tuvo que pasar este acontecimiento, o de repente vamos entendiendo que cómo se fueron, no, tu mamá tuvo que viajar al otro lugar, ahí conoció a tu papá. Entonces, vamos entendiendo que lo que nuestra vida, lo que eso es un don, hemos sido donados por Dios, ¿ya? Y también en ese ser consciente de que somos donados, vamos también siendo consciente dónde estamos. Hemos salido del vientre de la madre, un grito nos trajo a este mundo, estamos en esta vida temporal, pero también cada día vamos siendo conscientes, de acuerdo a cómo pasa la vida, de que también vamos a tener que cerrar la puerta.
Entonces, lo que el ser humano hace es centrarse en esto que configura vida. Se va reconociendo que es don, pero que también está hecha para el don, que Dios le va dando talentos, que Dios le va dando habilidades, capacidades, y que las tiene que poner al servicio a los demás. Cuando el alumno, por pequeño o más grande sea, llega a entender el sentido de su vida, se reconoce y se siente agradecido que Dios le ha dado una familia, que a esa familia le ha dado posibilidades económicas para que pueda estar en el colegio, le va regalando todas esas condiciones para que luego, pues, por un lado, vaya asegurando que va a tener, digamos, asegurada más adelante, ¿no? Vivir atendiendo a sus necesidades básicas, ¿no? Va a poder trabajar, tener un buen trabajo, pero también lo voy configurando en que tiene que ser agradecido. Pero como a Dios directamente no le puede agradecer, tiene que ir buscando dónde lo va a hacer. Entonces, desde pequeño va desarrollando ese sentido de vínculo, ese sentido de dar, ese sentido de donarse, de repente ayudando a un compañero, de repente ayudando en casa a quien trabaja con ello, aunque sea saludando, agradeciendo. O sea, va entrando en ese vínculo, pero luego cuando sea adulto y llega a tener las posibilidades, por ejemplo, de ser un médico, tendrá despierta esa conciencia de decir, existe un lugar donde no es posible que puedan atenderse las personas por recursos económicos, pero en esa gratitud de haber sido donado gratuitamente y todo lo que Dios me ha dado, pues actúo y voy o colaboro con las campañas solidarias, o si soy un economista, desde ese lugar donde que estoy, busco cómo apoyar con políticas económicas para los que no han tenido esas posibilidades que yo tengo. Entonces, ese es un primer principio antropológico muy válido cuando yo quiero en educación religiosa desarrollar la dimensión espiritual anclada a la dimensión religiosa. ¿Cómo esto Torralba lo sostiene? Y es que dice él, somos don y estamos hechos para el don porque partimos de la tesis de que solo en ese movimiento de dar, de exterioridad, radica la felicidad. Miren esta relación. Es libre la persona que puede donar lo que es en sus adentros, la que puede expresar en el mundo su riqueza y creatividad interior, y es feliz la persona que da lo que es y observa que gracias a ese darse libremente mejora el mundo que lo rodea. Entonces, ¿cómo vamos configurando en este primer principio que somos don y que estamos hechos para el don y que en ese itinerario nos vamos sintiendo que somos libres y que somos felices? El segundo principio es reconocernos que somos unidad multidimensional, que estamos dotados de un adentro y de un afuera, como esa realidad polifacética que realiza distintas acciones que se dan por el desarrollo de las inteligencias, ¿no? Ustedes podrán mirar acá, están las otras inteligencias, pero en el centro está la inteligencia espiritual. Es decir, es lo interior que se comienza a configurar para que luego puedan expresarse en las demás inteligencias. Es decir, no se abre acá otro espacio y se le dice, no, acá va la inteligencia espiritual. No, es el centro. Si adentro todo está en armonía y se va conectando con ese sentido a la vida, lo exterior también se va a configurar desde las diferentes manifestaciones del desarrollo de estas capacidades llamadas inteligencias que se van desarrollando. También somos siendo conscientes que tenemos una dimensión corporal,
Nos van reconociendo por cómo somos gorditos, somos flaquitos, cómo son nuestras características corporales. Luego también tenemos una dimensión psicológica. Nos reconocen o reconocemos al otro por nuestro carácter. Dice, hoy no es su día, mejor no le hables. Pero luego tenemos esa dimensión espiritual que la vamos cultivando. Se va cultivando mediante la meditación, mediante el silencio contemplativo, mediante ciertas estrategias que ayuden a encontrar el sentido a la vida, a la realidad, y sobre eso pues vamos siempre buscando el encuentro con lo trascendente, ¿no? Entonces, lo que nos sostiene y nos configura a seguir buscando ya en los evangelios, en la doctrina, y finalmente lo que hacemos es lo demostramos con nuestra auténtica vinculación, con esa enseñanza de vivir a los pies del otro. Hola. ¿Ven mi pantalla? Sí, sí se ve. Estás en la misma diapositiva de... Sí, señora. Sí, señora. ¿Sí la ven? A ver, algo pasó conmigo. No sé. Algo pasó con mi pantalla y yo no los logro. A ver. Un momentito, esperen. Eh, Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Ya. Entonces yo había quedado acá en esta parte de que este es el segundo principio. Y el tercer principio estaba pues en reconocernos que somos personas en relación, pero abiertas al infinito, a lo trascendente, y que son justamente estas tres direcciones donde hay que insistir, hay que perforar para que sea posible de descubrir esa realidad absoluta que late en esa profundidad donde habita Dios. Entonces, es importante que si bien es cierto, buscamos esa relación hacia el exterior, también hacia ese interior, ¿no? Y también hacia los demás. Estos son esos tres principios en los cuales se sustenta el desarrollo de la dimensión espiritual y que luego se hace posible en la dimensión religiosa. Aquí me gustaría hacer de repente una pequeña pausa. Si tienen alguna pregunta, lo podemos hacer, o prefieren de repente tomar unos 3 minutos para que puedan ir por agua, y volvemos a seguir con lo que ya un poco después de estos fundamentos de lo que implica desarrollar la dimensión espiritual y religiosa que está presente en el documento vigente en Colombia para el área de educación religiosa. Entramos ya en esos análisis de cuáles son los elementos curriculares que esta propuesta tiene y cómo están relacionados con la propuesta de los proyectos ahí. Ustedes dirán. ¿Quieren hacer una pregunta? ¿Tienen algo que preguntar? ¿O nos tomamos la pausa y luego retomamos? De acuerdo, nos tomamos la pausita, gracias. Muy bien, entonces nos volvemos a ver en 3 minutitos.
Muy bien, estamos retomando. ¿Tienen alguna pregunta acerca hasta el punto que voy abordando? Hola, estamos de vuelta. Les estaba preguntando si tienen alguna pregunta. Por acá por el chat están respondiendo que no, todo está súper claro. Profes, aprovechen si tienen alguna pregunta acá que tienen a luz para que la hagan con toda confianza. Sí, vamos a leer el chat. Está bien, está muy bien. Entonces voy a retomar. Entonces aquí, en esta parte, yo ya voy a entrar como al análisis de los elementos curriculares de la educación religiosa en Colombia que están presentes en el proyecto SAIN. El documento de los estándares nos dice que estos elementos curriculares parten como primer elemento que existe un eje de cada grado, ¿no? Luego que hay enfoques, ¿no? Para trabajar en educación religiosa. Luego plantea que también hay objetos de estudio y después plantea cómo están relacionados los estándares con las competencias. ¿Ya? Vamos a ir uno por uno viendo lo que dice el documento y también relacionándolo con lo que tiene la propuesta ahí. Entonces, aquí lo vemos un poco a estos cuatro elementos relacionados. Existen ejes de cada grado y estos ejes de cada grado tienen experiencias significativas que son las que detonan el desarrollo de las competencias. El segundo elemento habla de los enfoques y educación religiosa. De acuerdo a la propuesta en Colombia, trabaja cuatro enfoques. Un enfoque antropológico, un enfoque bíblico,
un enfoque cristológico y un enfoque eclesiológico. Vamos a ir configurando cómo en estos enfoques se posibilita el desarrollo de lo que he avalado en esta primera parte, desarrollar la dimensión espiritual y la dimensión religiosa. En el tercer elemento es objeto de estudio, es decir, esa experiencia significativa que está como eje está anclada a una pregunta que desencadena el desarrollo de la competencia, pero también a cómo van entrando el tratamiento de los contenidos que están en relación con los enfoques. Finalmente, están los estándares de las competencias. Entonces, según la propuesta de Colombia, se trabaja competencias cognitivas que están en ese hilo de relación con lo que Lord plantea, que también lo presenté en las diapositivas iniciales, con ese aprender a conocer. Luego, hay competencias procedimentales que llevan a aprender a aplicar a la vida. Y luego hay competencias actitudinales que están relacionados con el aprender a aplicar la vida y la fe, ¿no? Y ¿cómo lo vemos? Esto aquí, por ejemplo, es lo que corresponde a lo que son los ejes, ¿no? ¿Qué dice la Conferencia Episcopal de Colombia en este documento de los estándares para el 2020? Literalmente dice: las competencias son ejes que guían y permiten encontrar elementos básicos del cristianismo, de su experiencia de vida, de su doctrina, de su moral, de su culto, de sus celebraciones litúrgicas, de su acción y organización comunitaria, de su acción pastoral, ministerial y misionera, ¿no? Entonces dice, son ejes, o sea, son los puntos que van a desencadenar, ¿no? El desarrollo de todo lo que quiero trabajar en el área de educación religiosa. Entonces, identificando, ¿no? Por ejemplo, para pregrado en el documento, ¿no? Menciona, ¿no? Por ejemplo, el amor de Dios sería el eje de esa para primero, perdón, para preescolar, para primer grado, todo lo que tiene que ver la vida, para segundo grado, la amistad, para tercer grado, todo lo que es la celebración, para cuarto grado, la vocación, para quinto grado, el testimonio, para sexto grado, la persona humana, para séptimo, la familia, para octavo, la comunidad, para noveno, la moral, y para décimo grado, el proyecto de vida. Entonces, como que han situado esos ejes, digamos, los vertebrales que van a desencadenar, pues, que más adelante la didáctica, la metodología, ayude a que esto se desarrolle. Los otros el segundo elemento, ¿no? Son los enfoques. Entonces, hay un enfoque antropológico que según el documento de los estándares lo plantea y lo relaciona con esa búsqueda de sentido. Es decir, anterior yo les hablé de los principios antropológicos que están relacionados con el desarrollo de esa dimensión espiritual que tienen como horizonte encontrar el sentido a la vida, la búsqueda del sentido. Entonces acá, digamos que esa dimensión espiritual está relacionada con ese enfoque antropológico. Luego, en lo que sería en dimensión religiosa, ya tiene esa apertura a trabajar todos los acontecimientos del Antiguo Testamento en la parte bíblica, en el Nuevo Testamento ubicar en esas enseñanzas de Jesús con esa mirada cristológica, y después en la actualidad darle una lectura de cómo la doctrina de la iglesia, ¿no? Se va también dando, ¿no? Desde esa mirada eclesiológica, de misión, de presencia, de acción que se va dando en la iglesia hoy. Entonces, están esos 4 enfoques, y esta ya es una captura del trabajo de educación, digamos, de Sayin,
en educación religiosa para pregrado, por ejemplo, cómo va teniendo presente estos ejes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí cómo habla de, o sea, acá si regresamos, acá en preescolar, habla de el eje, ¿cuál es? El eje es el amor de Dios, ¿no? Entonces, si vemos acá, esta es una unidad, por ejemplo, ¿no? Y dentro de esa unidad encuentra estas actividades que están en la ficha 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5 y la 6. Entonces, lo que aquí vamos a identificar, cómo Dios manifiesta su amor, en este caso en la creación, descubre y valora que la creación es un regalo de Dios, identifica actitudes del cuidado de la creación, Dios nos crea, ¿no? Nos regala, reconoce de manera de cómo convivir con la creación, aprende a buscar soluciones para el cuidado de la creación, expresa agradecimiento. Entonces, estas actividades, obviamente que no es la única unidad, sino que también existen otras, están vinculadas con lo que el documento plantea. En este caso, el amor de Dios, ¿no? En cómo se manifiesta aquí en la creación, en el ejemplo. Este es tomado, por ejemplo, de lo que es primaria, de lo que es primaria de 5º grado. Entonces, si nosotros buscamos acá, en este caso se está relacionado con el eje que es el testimonio. Entonces, cuando nosotros volvemos, perdón, cuando nosotros, a ver, creo que estoy yendo al revés. Espérenme. No sé qué le pasó. A ver, vamos a buscar. No sé. Vamos a tratar de regresar. A ver, vamos a ver qué pasó acá. Vamos a regresar, ¿ya? Entonces, estaba aquí. Entonces, ustedes ven que acá en 5º, por ejemplo, el eje es el testimonio. Y yo voy acá. Este es 5º grado. Y como podemos ver, los proyectos ahí en el interior tienen, a lo largo del trabajo de todo el año, tienen 7 unidades. Cada una representa una unidad y en esa unidad se va trabajando, ¿no? Entonces, como aquí, por ejemplo, se puede encontrar el testimonio, ¿no? En esta parte. También vamos viendo que se camina con estos enfoques. Por ejemplo, lo cristocéntrico, Jesús, la iglesia, ¿no? Acá, digamos, también lo comunitario que está relacionado, el amor trae felicidad. En este caso, ¿no? Dios es misericordioso con su pueblo, nos acerca pues al origen de la Biblia. Entonces, este será pues el enfoque bíblico, ¿no? Y los cristianos tienen confianza en Dios, ¿no? Que también está relacionado ya con la alianza, con los patriarcas. Entonces, por ejemplo, todos estos dos, enfoque bíblico, enfoque cristológico, enfoque eclesiológico, y todos están relacionados con el testimonio. Por ejemplo, acá como de cómo Abraham nos habla de su testimonio, cómo podemos acá también encontrar el testimonio de Jesús, el testimonio de otras personas que salen al encuentro y cómo también hoy la iglesia puede dar testimonio. Y ancladamente dentro del trabajo de estas unidades, o sea, siempre se parte de ese vínculo con encontrar el sentido, con esa que se vea que es un alumno en relación con los demás y estaría trabajando el enfoque, lo que es el enfoque antropológico. Entonces, lo que estoy demostrando aquí es cómo es este eje, que es el testimonio, y también cómo se dan los enfoques que están planteados desde la propuesta en Colombia. Esto es secundaria. Secundaria, por ejemplo, el proyecto Sayin se le llama proyecto porque vamos a decir, es un libro de 7 unidades y cada unidad está configurada
por ejemplo, de la siguiente manera, ¿no? Parte de una pregunta que le da sentido, ¿no? Que está relacionada con, con el planteamiento de la situación, que es con el eje. Luego, acá, esta búsqueda de sentido desarrolla la dimensión espiritual. Luego, ingresa con metodologías activas, en este caso, que vienen de las rutinas de pensamiento, que es el aporte del proyecto Cero de Harvard. Y luego aquí tiene los contenidos y los trabaja como apartados, ¿no? ¿Cuáles son los contenidos que se va a trabajar en esta primera unidad? Y luego, pues, ¿cuáles son esas estrategias activas aquí en esta parte que dan evidencia de que se está desarrollando por competencias? Y luego, para fortalecer el desarrollo de la dimensión espiritual, tiene un apartado en el cual trabaja la interioridad. Entonces, cada unidad tiene los elementos que plantea la propuesta colombiana, ¿no? Parte de una situación que está relacionada con la pregunta, ¿no? Le da un nombre a la unidad, gestiona esta pregunta mediante las rutinas del pensamiento, luego trabaja cada uno de los temas, en este caso son 4, finalmente cierra con una metodología activa y propicia algo también ahí final para trabajar esa interioridad. Entonces, lo que vamos encontrando es que tiene diversidad de metodologías activas y que sobre todo pues está en esa línea de desarrollar tanto la dimensión espiritual como la dimensión religiosa. Si lo que, por ejemplo, este es del 7º grado, ¿no? Que está relacionado al proyecto de vida. Ese es el eje que mueve la propuesta de Colombia. Cuando vamos a este proyecto o libro, si lo quisiéramos llamar así, vemos como este proyecto de vida que se consolida en la última unidad tiene un trabajo que va articulado y que, por ejemplo, plantea, digamos, por ejemplo, en la primera unidad trabaja cómo encontrar el sentido a la vida, pero se abre a esa pregunta con verlo desde también de la propuesta de las religiones, como las religiones como propuestas de sentido, ¿no? Luego pasa, acá Dios dice, Dios se da a conocer en la historia, ¿no? Cómo venimos configurados desde esa mirada, ¿no? Y luego en la tercera unidad baja y dice, Dios es siempre fiel con las personas, o sea, me sigue acompañando, ¿no? Y luego entra a Jesús y dice, Jesús es el salvador de vida. Me va configurando esa mirada de proyecto desde Jesús. Luego dice, Jesús llama a colaborar en su misión. Mi proyecto se va adheriendo al proyecto de Jesús. Y luego dice, ¿qué significa vivir con Jesús? Ser cristiano es vivir en plenitud. Y finalmente dice, la iglesia construye la civilización del amor. Aquí verdaderamente ya se elabora pues se configura ese proyecto de vida que ya me toca a mí. Entonces no es un proyecto que le pido al alumno de manera textual, en el que le digo, bueno, elabora tu proyecto de vida, a ver cómo te ves de aquí a 5 años en tu relación personal, en tu relación con los demás, sino que cobra sentido en el desarrollo del itinerario de todo el libro, es decir, de todo el año escolar, donde se ve configurado todos los enfoques. Ustedes verán acá, dice, las religiones son propuestas de sentido, o sea, abre con esa mirada antropológica, luego Dios se da a conocer en la historia, habla la alianza, todo esto es lo que tiene que ver con lo bíblico, luego entra a Jesús, la parte cristocéntrica, ¿no? Y luego a la parte de la iglesia. Entonces, quiere decir que mis enfoques están aquí. Y también está presente pues ese eje y que se abre con una pregunta y que acá tiene los contenidos y que ya me lo han alimentado con ciertas metodologías que hacen que se desarrollen las competencias y se pueda responder a esa dinámica de lo que se fundamenta la propuesta en Colombia, que es desarrollar la dimensión espiritual y la dimensión religiosa.
El otro elemento es el objeto de estudio. Entonces, el objeto de estudio es la pregunta-problema y es el tema. Si bien es cierto, acá lo hemos visto, que este sería la pregunta y acá estarían los temas, vamos a verlo cómo lo encontramos de manera más específica, esta relación, ¿no? Ubicando que esto es el grado 10, el proyecto de vida. Esta es una captura de la propuesta de Colombia. Dice, gira, ¿no? El valor y el sentido de la vida en la experiencia humana, ese es como el eje, ¿no? Y luego acá están las preguntas, problemas, y acá están los temas que se le da al maestro para que luego vaya configurando sus actividades y vaya trabajando de esa manera, ¿no? Pero como Sayin, acá hay otro también, por ejemplo, el proyecto termina, ¿no? Esto sigue así. Entonces, el proyecto de Dios para el pueblo elegido tiene las preguntas y acá tiene los temas. Entonces, esto es lo que hay en la propuesta de Colombia. Como les vuelvo a repetir, acá se configuran sus elementos. Este es el eje, el valor del sentido de la vida, la experiencia humana, te plantea estas preguntas, problemas y te da estos temas. Sigue, ¿no? El proyecto de Dios para el pueblo elegido, sus preguntas, problemas y tiene el tema. ¿Cómo lo tenemos en Saín, por ejemplo? ¿Cómo se relaciona la pregunta? O sea, ¿cómo se relaciona el objeto de estudio, que es el tercer elemento de la propuesta? Y este objeto de estudio tiene digamos, dos elementos chiquitos, si le queremos llamar así. Uno es la pregunta y el otro son los contenidos. Por ejemplo, en Sayin, la unidad va a comenzar con esta pregunta: ¿cómo podemos conocer a Dios? ¿Y cuáles son los contenidos que van a trabajar en esta unidad para responder a esta pregunta? Están presentados así. Este es un mapa que abre la unidad, que indica lo que se va a trabajar durante el desarrollo de esa unidad. Entonces, se verán temáticas que están relacionadas, por ejemplo, acá la revelación. Acá, por ejemplo, bajando, se verá en las distintas religiones, en el budismo y cómo el budismo, que se mira a esta religión sin revelación divina, cómo se ve al hinduismo, los dioses se revelan en los libros védicos, cómo se ve en el Islam, el Corán recoge la revelación de Dios a Mahoma. Pero luego, por el otro lado, me voy y digo, la revelación se da en la tradición judeocristiana. Viene, se habla de la revelación cósmica en la creación, la revelación histórica en Abraham y Moisés, la revelación profética en Isaías, Jeremías y Elías, y la revelación cristológica en Jesús, que revela plenamente a Dios Padre, ¿no? Entonces, por el otro lado, se me dice, revelación es comunicación de Dios a las personas. Entonces, vemos cómo mediante estos contenidos están articulados con la pregunta, y respondemos al tercer, digamos, elemento que es el objeto de estudio que plantea la propuesta en Colombia. Colombia dice, se trabaja a partir de una pregunta-problema y luego en eso están conectados los temas. Por eso en la propuesta te lanza así la pregunta-problema y te pregunta los temas y tú tienes que irlos escogiendo, elaborar tus fichas y luego aplicarlas. Sayin te dice, mira, yo ya te lo tengo un poco trabajado, está todo listo para que lo puedas aplicar y te doy toda la ruta. Acá no abrimos la unidad porque eso ya está en el libro, pero sí, o sea, te abre y te dice más adelante cómo se va a trabajar el tema 1, el tema 2 y todas las estrategias que están implicadas y que las iremos viendo ya en el tema de que nos toque abordar estrategias, porque el segundo módulo tiene que ver con todo lo que es metodología y esta metodología también relacionada con la propuesta de acá de Colombia, ¿no? Acá es otro ejemplo, por ejemplo, que va en esa línea del grado 10, que está centrado en el proyecto de vida, ¿no? Acá dice, un proyecto nuevo es como el eje y la pregunta dice, ¿qué sentido tiene el sufrimiento de Jesús? Esa es la pregunta problema. Y luego los contenidos están, ¿no?
Mesianismo en el Antiguo Testamento y cómo el mapa nos va mostrando lo que la unidad abordará. Que existe una época patriarcal, una época de la monarquía, una época del exilio, y qué se va a abordar en cada uno. En la época patriarcal, el pueblo de Dios, la bendición de Dios; en la época de la monarquía, los reyes, la justicia de Dios; en la época del exilio, el siervo de Yahvé, la misericordia de Jesús; y luego el mesianismo confluye en Jesús y se ve, ¿no? Es el Mesías, es el servidor de Dios, es el Mesías elegido por Dios, reino de paz y justicia, y servidor de Dios, poder basado en el servicio, entrega total del amor. Entonces, ese es otro ejemplo de cómo el objeto de estudio está presente dentro de este proyecto y se configura ya en sus unidades. Otro ejemplo, acá está la pregunta y dice, ¿cuál es la misión de los cristianos en el mundo? Aquí está el mapa que muestra a Jesús y cómo los contenidos, ¿no? Enseña con autoridad, la autoridad es servir, nos queda claro con esto que la autoridad no es poder, y cómo esto se transmite a la iglesia y cómo la iglesia continúa la misión de Jesús. Todo cristiano, ¿no? Es sacerdote, profeta y rey. Sabemos que ahora, pues con el enfoque de la sinodalidad, también este nuevo estilo también comienza a configurar la misión del laico. Y acá dice, ¿no? Eh, hay que gobernar para servir, y quienes están ahí, están los obispos, están los laicos, o sea, ya tiene una presentación de mirar la doctrina desde un Vaticano II, por ejemplo, ¿no? En la iglesia, en el mundo, y cómo es la iglesia, cómo vamos construyendo ahí la civilización del amor. Eh, Como verán, ahí el matiz de los enfoques, hay un enfoque cristológico, un enfoque este, también eclesiológico, y allí también se van configurando pues este enfoque antropológico. Entonces hay matices de todos lados. El último objeto, el último elemento que plantea la propuesta de Colombia es los estándares, ¿no? Colombia camina en estos 4 estándares, ¿no? Entonces, ¿qué implica el aprender a conocer, el aprender a aplicar a la vida y el aprender a integrar fe y vida? Entonces, acá dice que en aprender a conocer es todo lo que tiene que ver con el desarrollo cognitivo, que lleva a la comprensión, a la interpretación del hecho religioso, pero desde esa experiencia cristiana, y que implica, ¿no? Conocer el lenguaje bíblico, el lenguaje narrativo, lo litúrgico, lo cultural y lo moral que transmiten esas enseñanzas, tanto de lo que está en la Biblia como lo que nos pueden ofrecer las encíclicas, todas las enseñanzas de la doctrina social, ¿no? De la doctrina en general de la iglesia. Luego, habla del aprender a aplicar a la vida, que son lo que tiene que hacer. Entonces, está vinculado con la observación a la realidad, con el aprender a aprender. Estos literalmente los he cogido del estándar, porque así están descritos en la propuesta en Colombia. Y luego lo que dice, el aprender a integrar fe y vida tiene que ver con la actitudinal, con la parte de contenido, y habla de la existencia, es decir, dónde se va a ir configurando la mirada del desarrollo de la inteligencia espiritual, por ejemplo. Es cuando se aprende a integrar fe y vida. ¿Cómo están presentes estos enfoques? ¿No? Pero también permiten el desarrollo desde lo que pide el estándar, ¿no? El estándar dice que el alumno aprenda a conocer, aprenda a conocer la enseñanza bíblica, el mensaje de Jesús, aprenda a interpretar, aprenda a leerlo, ¿no? De acuerdo. Entonces aquí, por ejemplo, esta es una toma de una unidad que desarrolla Proyectos allí, y vemos lo que se abordó, ¿no? Jesús se encuentra con personas distintas. ¿Con quién? Con la samaritana, también con el centurión, pero luego aquí, cuando los alumnos ya entran a la parte interactiva, aquí van a tener una actividad para realizarla que está orientada pues a esa comprensión de lo que se presenta. Entonces,
Jesús se encuentra con personas distintas, de acuerdo a la Biblia, con la samaritana, con el centurión, con Nicodemo, y cada uno tiene una enseñanza. Y luego, pues, hay un trabajo que el alumno hace también individual, pero también hay trabajos cooperativos, colectivos que van realizando. Aquí en esta toma vemos, ¿no?, cómo se relaciona el enfoque, en este caso cristológico, con la competencia aprender a conocer. Aquí es el enfoque antropológico. Este es digamos, preescolar, ¿no?, que en Perú lo llamamos sí, educación inicial. Entonces, aquí vemos, ¿no? Se le presenta la actividad mediante un cuento y dice disfrutando el regalo de Dios. Pero este enfoque antropológico está relacionado también con el aprender a conocer. Entonces, ¿qué va a hacer el alumno? Dice, rodea con una línea la colmena y el colmedero para los pájaros, dibuja pájaros en el cielo. Lo que estoy llevando, pues, es ese conocer que implicaba la comprensión, pero desde esa mirada antropológica. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del desarrollo de la inteligencia espiritual y estos principios antropológicos, era hacer que el alumno se reconozca que es un ser en relación, no solamente con él, sino con los demás seres humanos, pero también con la creación, con todo. Entonces, es importante no solamente acercar de manera abstracta, se podría decir, a que el alumno vaya comprendiendo la creación desde el momento, decirle Dios creó el primer día, cómo fue el acontecimiento, sino que también vaya sintiéndose que es parte de cómo se relaciona con la creación, ¿no? Entonces, ahí está relacionado con este enfoque antropológico. Aquí también es el enfoque antropológico, pero ya en el nivel secundaria, en el que aprende a integrar fe y vida. En este caso, aquí ya la actividad que va a entrar con una mirada hacia lo que acontece. En este caso es acerca de cómo los migrantes van de un lugar a otro. Entonces se abre encontrarle el sentido, ¿no?, a esa fe y a esa vida mediante estas actividades. En este caso dice, ojos que no ven, corazón que no lo siente. Entonces ya hay actividades interactivas en donde luego ya cuando se ve en el libro, acá se abre y el alumno pues obviamente ve todo esto y ahí se moviliza mediante una rutina del pensamiento en donde se puede ver que se está trabajando el enfoque antropológico y se promueve el desarrollo de la competencia aprender a integrar fe y vida. ¿Cómo lo eclesiológico, el enfoque eclesiológico se relaciona, en este caso, con la otra competencia que es aprender a aplicar a la vida? Es decir, más adelante, cuando veamos ya la metodología, vamos a ver cómo al final el alumno llega a actuar, ¿no es cierto?, pero da evidencia de un enfoque por competencias. Entonces, por ejemplo, acá ya han habido entradas de un ver la realidad, de un juzgar en el cual se ha acercado a esa comprensión doctrinal, cristológica o eclesiológica, pero luego tiene que actuar. Entonces, acá en estos previos ha visto pues cómo eran los profetas, por ejemplo, después ha pasado a ver Jesús con los apóstoles, la misión que les dio, y luego recién acá ellos se convierten en un profeta. Y acá como dice, por ejemplo, dice, juégatelo por los objetivos del desarrollo sostenible. Es decir, que los alumnos identifican una problemática que está relacionada con los objetivos del desarrollo sostenible, pero que la encuentran en su contexto próximo, en su contexto cercano. Frente a esa problemática, ellos plantean un reto y para atender el reto, ellos pasan por ese proceso, investigan, crean, presentan y evalúan. Entonces, ¿qué es eso? Es el trabajo de una metodología activa en donde damos cuenta que se moviliza el enfoque eclesiológico, pero también la competencia de aprender a aplicar a la vida. Entonces, de esta manera es como vamos encontrando. Acá, por ejemplo, hay otro enfoque, en este caso el enfoque bíblico, que está relacionado con el aprender a conocer. Y
también ese enfoque, les había dicho, según el documento de los estándares, hace referencia a todo lo que es comprender el Antiguo Testamento, ¿no? En este caso acá se entra con la Biblia, nos habla del jardín del Edén y cómo hay actividades individuales, pero también hay actividades colectivas con la que, como está acá, ¿no? La de acá, la de abajo, y luego acá hay otras actividades para que él pueda completar. Entonces, la bibliografía que he utilizado para esta presentación es la siguiente, todo lo que se toma de la Conferencia Episcopal de Colombia del 2022, en los estándares para la educación religiosa, Gómez Villalba, del 2014, Educar la inteligencia espiritual, Proyecto Sayin, que son estos textos del proyecto EDB, para que se pueda trabajar la educación religiosa, Torralba, el desarrollo de la inteligencia espiritual del 2012, y también el último, el de la inteligencia espiritual en los niños, que lo presenta el 2016. Entonces, esto ha sido una presentación en la cual el propósito es, ¿no?, comprender de manera curricular cómo los recursos, las actividades, la propuesta que tiene EDB en Colombia para enseñar educación religiosa, pues responde a este pedido de la conferencia, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha buscado, que presentarles, ¿no? Un texto actual que está preparado para que ustedes puedan responder a esos retos. Todo lo que he ido describiendo lo pide los estándares y ustedes los tienen aquí en los textos de educación religiosa, que van desde el preescolar hasta todo lo que implica, pues, si existen colegios que tengan bachillerato internacional, hasta ahí, ¿no? Si no, pues en lo que es la educación secundaria o el grado 10º, en el caso de Colombia, así lo llaman. Les agradezco de mi parte por su escucha y espero de su parte si tienen alguna pregunta en las que se les pueda aclarar en este espacio. Hola, muy buenas tardes. Eh, Hola, ¿Me escucha? Aló. sí, la escuchamos bien. Bueno, muy buenas tardes para todos. Quiero agradecer enormemente esta oportunidad que nos dan de conocer todo este material tan valioso. Precisamente hoy tuve la oportunidad de hojear muy rápidamente en mi colegio el material de EDB y me parece muy interesante. Quiero invitarlos a todos que ojalá lo podamos conocer para que sean nuestras clases mucho más importantes para los niños. Mi nombre es María Elena Pareja y muy agradecida nuevamente. Gracias, María Elena. Gracias a ti, María. Estoy en Bogotá, Colombia. Ok. Muy bien, muchas gracias. Sí, los libros desde ya es un aporte muy valioso y hacen que el área, pues, no se quede atrás, sino que responda a todos estos desafíos y a todos estos retos, ¿no? Sí, es un libro con aportes muy valiosos, como lo vuelvo a repetir. Zoraida, tienes la manito levantada. Gracias, ¿me están escuchando? Sí. Gracias. También aquí desde Bogotá, desde el Instituto Técnico Industrial Centro Don Bosco. Pues primero, Luz, agradecerte porque sí, veo que también es un material muy bonito, muy didáctico para los muchachos y se relaciona mucho, no sé, tú como me estabas comentando, eres salesiana, fue el trabajo que nos dejó el padre Mario Perezón. Él nos hablaba a nosotros de la experiencia que los muchachos deben de tener.
Aquí se crearon unos módulos que hablaban de esa experiencia. Ustedes ahí lo llaman el trabajo que se debe realizar, o sea, cómo ese enfoque de mi fe se debe reflejar en el diario vivir. Entonces, para mí ha sido muy agradable conocerlo, manejarlo, el enfoque bíblico que ustedes le están dando a nuestro trabajo, porque sí, en algunas ocasiones hemos perdido el texto bíblico, que es la principal fuente de herramienta que tenemos en todos esos ámbitos, ¿no? En el cristológico, en el antropológico, descubrir que en ese sentido de ser profeta, sacerdote y rey, somos la imagen de Jesús, pues en este caso en el enfoque católico, ¿no? De ese Jesús que está empeñado en evangelizar, en llevar ese nuevo mensaje. Entonces, pues también desde acá agradecerte. No conozco el material, todavía no lo tenemos acá, pero sí me gustaría darle otra miradita para poder pues seguir haciendo un trabajo bien bonito en equipo. Muchas gracias. Gracias a ti, Zoraida. Y sí, en efecto, como digo, esta primera presentación es como un abreboca a lo que tienes ahí. Por eso está construido en 4 módulos, que no se lo pierdan ya que se conectaron al primero, porque en el segundo vamos a entrar a la metodología. En el tercero entraremos a la evaluación, en el último las estrategias. ¿Cuál es el propósito? De que ustedes conozcan al libro y puedan, digamos, trabajar todo lo que tenga ahí, y al final responder con todo lo que pide, en este caso la propuesta, ¿no? Y tiene esa parte obviamente transversal de que desde esa mirada de Don Bosco también se abre a las otras, a las otras, digamos, instituciones, va en esa línea de dónde puntualizar, por ejemplo, el enfoque preventivo de Don Bosco. Cuando ya hay un acercamiento más a la identidad propia de cada institución, también vamos configurando desde esa mirada, es decir, cómo los colegios salesianos pueden mirar a Saín, porque se entra en esa línea que se dice, por ejemplo, mira, acá puedes hablar de todo eso que son los aguinaldos salesianos, acá puedes ir en todo lo que es los 3 elementos claves que Don Bosco va configurando para ser verdaderos cristianos y auténticos ciudadanos, pero igual caminamos con la mirada también cómo viajarían los agustinos, cómo viajarían también los claritianos, de tal manera que al final todos somos hermanos y lo único que propiciamos es hacer una educación religiosa de calidad, ¿no? Y en ese itinerario que ustedes tengan los libros, también siéntanse acompañados. En el momento de que requieran un apoyo, que no se entienda la relación, pues creo que DB Colombia está abierto con esa apertura para recibir ese acompañamiento permanente con ustedes, ¿no? Gracias, Zoraida. ¿Alguien más creo que por allí quiere preguntar o quiere acotar? Mari. Los escuchamos, estamos escuchando a los profes para ver si alguien más tiene preguntas. Gracias a la profe Zoraida por la participación también. Yo creo que no tienen más preguntas nuestros profes. Un momento para agradecerte, Luz, por la charla. Estuvo muy interesante. A todos nuestros profes por acompañarnos en esta actividad. Los esperamos el próximo jueves y que no se pierdan ninguna de estas actividades que tenemos para todos ustedes. Les agradecemos muchísimo el espacio. Esperamos que hayan aprendido mucho y pues sabemos que todos están ansiosos por tener los libros en los colegios. Allí se los estaremos llevando pronto. Dudas, inquietudes, el equipo de DB Colombia está para responderles. Nos cuentan lo que necesiten, estamos allí para servirles. Nuevamente a ti, Luz, muchísimas gracias y a todos una feliz noche. Gracias por la participación. Un abracito. Cuídense mucho. Bendecida noche. Okay. Chao. Nos vemos la Felicidades, próxima buena noche semana. para todos. Inviten a sus demás colegas que Muchísimas gracias, muy amable. Cordialmente cuiden. invitados todos. Adiós. Chao. Chao, buena noche. Muchas gracias por todo. Desde Tuluá, un abrazo, desde Tuluá Valle. Gracias, Mari. Bueno, Feliz que estén muy noche,
Feliz Bienvenido. noche para todos y que nos veamos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Claro que sí, María, muchísimas gracias. Chao. Chao, feliz noche. Gracias. Ok. Una feliz noche para todos ustedes. Muchas gracias.